la bomba y la bomba estaba seca. ¿Sí? La habían seca. Pero para que no se dieran, y ahí viene la perversión del asunto, no se dieran cuenta que la bomba estaba seca en su tarro donde está el contenido del líquido combustible, le habían trabado el flotador. Es un flotador igual que el de cualquier inodoro, o sea que eso tampoco tiene ninguna magia. Por supuesto, teníamos una excelente bomba listada de acuerdo con lo que dice NFPA, la tubería construida de acuerdo a lo que dice NFPA 14, los rociadores de acuerdo con NFPA 13, absolutamente todo lo que ustedes quieran, pero pues no había combustible y la bomba jamás iba a echar a andar. Eso es lo que nos dice planeación preincidentes. Oiga, más que escribir, y tal vez lo que decía Javier, tengo que retomarlo aquí, de un plan de emergencias en 300 páginas, escrito en papyrus egipcian, en letra muy bonita, es que si tengo 2 páginas escritas, tenga la capacidad de demostrar que lo que yo preveo que va a suceder, en términos de emergencias, sucederá. Si no, yo puedo llenarme de páginas, puedo escribir el mejor de los mejores tratados de respuesta a emergencias, si no le hago un aseguramiento, pues no me va a funcionar, y a eso le apunta NFPA 1620 y por eso se las menciono a ustedes que están en la parte allá de operación. Todo puede fallar, es el principio que manejamos nosotros. Y aquí les voy a presentar simplemente 2 ejemplos. De un lado está un elemento que cumplía con absolutamente todos los más altos estándares de tecnología, el estado del arte del conocimiento del ser humano, el famoso Challenger. Y explotó, así de sencillo, se mataron unas personas. Muy doloroso el asunto, pero explotó. Y del otro lado, en la otra fotografía, les tengo nuestro famoso puente del Chirajara. Igual, se cayó. Entonces, todo en la vida puede fallar. Sin embargo, nosotros tenemos que tener claridad en lo siguiente cuando estamos hablando de lo que estamos hablando aquí. Estas cosas que hacemos de la gestión del riesgo y especialmente lo que atañe a ustedes como administradores, es un proyecto como cualquiera otro, no tiene ninguna distinción, es que no se la van a encontrar. Tiene un proceso de administración, tiene unos presupuestos, tiene una ingeniería donde se cuenta con los elementos que requieren de ingeniería, es que inclusive colocar las señales de evacuación llevan un concepto de ingeniería detrás. Pero lo que no tienen cuando el momento de realidad o el momento de verdad se presenta es tiempo. Yo lanzar el Challenger, puedo llamar al presidente de los Estados Unidos como director de la NASA y decirle, oigan, nos vamos a demorar 8 días en lanzar el Challenger. Espérenos 8 días porque es que el tiempo en Cañaveral no está como bueno, en Cabo Cañaveral. El tema del puente del Chirajara, nos vamos a retrasar 3 meses, eso es típico en un país como el nuestro. Pero ocurre que los sistemas de respuesta de emergencia no tienen sino una prueba, el resto son simulacros. Y los simulacros se hacen bajo condiciones controladas. Y el único momento en que hay la prueba es cuando se da el evento. Ya de ahí para allá el resto pues es narrativa, es un poco de historia y mira lo que me pasó. Entonces tenemos que entender esos 2 elementos. Todo lo que ustedes hacen, por favor, es un proyecto y en el momento en que se dé el incidente o el evento adverso, lo único que no van a tener es tiempo. Ustedes no pueden decirle al incendio, espérate un momentico, mientras yo voy y verifico si tengo agua y tengo combustible y la bomba me está funcionando. No, el incendio sigue creciendo. Él es un ser vivo en términos generales, que se alimenta de todo lo que encuentra y respira, como les decía Sotelo hace un tiempo. Entonces, por favor, piensen siempre en términos del tiempo y de lo importante que es todo lo que ustedes hacen para asegurar que si algún día se les da la desafortunada situación de tener que utilizar los elementos de emergencia, ellos funcionen como corresponden y lo que esperamos. Y aquí viene un tema, digamos, un poquito más desagregado de lo que les decía Sotelo hace un rato. Uno tiene que entender con qué se está enfrentando, cómo es la población. NFPA 101 lo dice, la NSR 98 y 10 lo dice de una manera muy similar. ¿Cuál es la destinación en términos de ocupación que voy a tener en esos edificios, en esa estructura cualquiera que les sea? Y los ocupantes tienen unas características, por su edad, por su educación, su estado de salud, por su libertad de desplazamiento. Acuérdense cuando hablaba Javier del tema de la evacuación de un hospital. Los hospitales tienen una inmensa
un abanico de posibilidades de qué tan libre soy yo para desplazarme. Pero es que si me acaban de hacer una operación de corazón abierto y me tienen lleno de aparatejos conectados por un lado, monitores, con un respirador mecánico, pues yo no me puedo mover, es así de fácil. O si estoy bajo los efectos de la anestesia, no me puedo mover. Para el caso de ustedes es también saber esa población cómo está caracterizada, y eso se lo digo Javier, por eso voy a avanzar un poquito. ¿Cuáles son los contenidos? ¿Cuál es el peligro? Si es bajo o es un peligro ordinario, y eso hay pues una cantidad de caracterizaciones que uno puede hacer para que finalmente tengamos unos medios de egreso con suficiente seguridad. Pareciera que nos hubiésemos puesto de acuerdo con Javier, pero no tuvimos oportunidad ni siquiera de hablar. Y los planes de acción de emergencia de las instalaciones deben tener, eso sí, una claridad suficiente en términos de quién hace qué y en qué momento. Y aquí les planteo simplemente una imagen. Se presenta un incendio, si hay que sonar o activar la alarma, ¿quién lo va a hacer? Si hay que llamar a los bomberos, si hay que evacuar, si hay que controlar y extinguir, si recibir y dirigir la ayuda externa, ¿quién lo va a hacer? Y controlar el tráfico interno y externo. Y me voy a detener en el punto de recibir y dirigir la ayuda externa. Ojalá, y digo ojalá en términos más positivos del mundo, pudiésemos siempre tener la cercanía con los equipos de respuesta para que ellos supieran cómo ingresar a nuestras instalaciones, quién los va a esperar y quién los va a llevar a un sitio cualquiera. Porque se presenta un evento típico de respuesta de los bomberos, un incendio en cualquier sitio, y lo llamo de el conjunto tal, ubicado en la dirección tal y tal, pero los bomberos no son sabios, pues, no tienen la capacidad de imaginarse cómo está ese edificio, cómo funciona, cómo accesar, cómo poder salir de ellos, porque el bombero también tiene la obligación de tener su plan de evacuación rápida en caso de que la situación se le salga de las manos. ¿Cómo los vamos a controlar? ¿Qué vamos a hacer? En fin, ese tipo de cosas hay que tenerlas, y eso se hace en la planeación preincidentes. Porque dense cuenta que hemos llegado a tener momentos en que por exceso de recursos, después los vehículos no se pueden mover. Si llegan y se aglomeran los vehículos y lo que necesito es una ambulancia y la ambulancia está al final de la cola de los vehículos, pues jamás llegará. Es un tema de planear antes de, y no esperar a que se dé el incidente para ver cómo nos sale, porque improvisar es muy costoso en términos de emergencia. Por supuesto, hay que tener un recorrido. Dentro de la voluntad política debe haber una política de riesgos. Es decir, esa política de riesgos es esa evaluación, ustedes qué han hecho, cómo van a manejar sus riesgos. Un plan de emergencia que lo que en términos generales me da es una línea de acción. Debo tener, acorde al riesgo, una capacidad de responder, y la brigada de emergencia no es lo que todo el mundo se imagina, y como Javier lo decía, el tipo de 3 metros de alto por unos 50 de ancho y capaz de hacer flexiones en la punta de la lengua, ni mucho menos, no. Uno puede tener una persona de 1,10 de altura, flaquito, sin ninguna posible capacidad de desarrollar esfuerzo físico, pero con el absoluto conocimiento de las instalaciones y la capacidad de dirigir a las personas hacia un sitio seguro, y él forma parte de la brigada de emergencias. Entonces tenemos también que cambiar el chip. Se los digo en algún momento, y voy a hacer un paréntesis, en una instalación petrolera por orden del superintendente, todos los HSE de ese sitio tenían que ser parte de la brigada contra incendios, y el que no sea brigadista contra incendios se va de aquí. Yo dictaba parte de los módulos, pero el superintendente exigió dentro del contrato que yo hiciera la práctica, es decir, la práctica del combate de incendios. Me llegó una niña, en verdad, por ahí de ese tamaño, era una ingeniera. El calzón del traje de bombero tocó remangárselo como 7 veces, ¿sí? Las botas le sonaban cada vez que ella daba un paso, y es en serio, no estoy siendo peyorativo con la niña, ni mucho menos. El chaquetón de bombero casi que le arrastraba, ¿sí? Tocó doblarle las mangas y la chinita pues quedaba, y el casco parecía una vacinilla que se le movía para un lado y para el otro, pero pues no lo podía controlar. El día de la práctica llegó y corriendo, Inge, y aquí, mijita, ¿qué le pasó? Yo la miraba, ¿qué le pasó a esta niña? Es que tengo que hacer la práctica de contraincendio con extintor con usted hoy. Los extintores en las instalaciones petroleras
pesan en términos generales todos 40 libras. Ella no podía mover el extintor, su capacidad física no. Inge, ¿será que yo puedo hacer la práctica y que alguien me sostenga el extintor? Le dije, no, pues ni por el diablo, eso no se puede hacer. Allí la lucha fue que el superintendente entendiera lo que les acabo de decir. Si bien ella no puede mover un extintor y físicamente no lo puede hacer y es un riesgo salvaje ponerle a ella, porque comenzando para que llegue al sitio del incidente tiene que hacerle tantos dobleces al pantalón y al chaquetón que cuando llegue al sitio del incidente pues ya se ha quemado todo, ya no vale la pena ni siquiera que vaya. Es cambiar el concepto de los brigadistas de emergencia y Javier lo decía muy claramente esta mañana, evacuar, y allí nos sirve para evacuar. En términos de aseguramiento tenemos que hacer un plan preincidente y es revisar todo aquello que nos pueda fallar, señores, y nos pueden fallar en 1000 cosas y tenemos que ir sobre ellas y lograr un aseguramiento dentro de lo que es posible, dentro de lo que yo alcanzo a hacer, pero no lo que yo alcanzo a hacer decir, no, pues es que la señal ya está puesta allá, ya no la muevo, así nadie la vea, es un tema de allá. Y luego tenemos que ir a la especificidad de desarrollar unos modelos de respuesta de qué vamos a hacer y finalmente unos ajustes, pero quería básicamente decirles esto. Entonces, nosotros tenemos que tener alguien que nos apoye, y en esos temas generales serían ustedes, para plantearnos una respuesta interna, para saber qué somos capaces de hacer. Y vean, por favor, que en términos de continuidad del negocio y continuidad de las operaciones, para quienes somos practicantes de las disciplinas, un no es valiosísimo. Un no se puede hacer porque allí es mi responsabilidad encontrarle la solución. No simplemente que digan eso no se puede hacer, bueno, pues dejémoslo así. No, hay que buscarle una solución. Luego tenemos que mirar cómo funciona esa respuesta externa para tener un objetivo común, que es la protección esencialmente de la vida de las personas. Si no lo vemos así, si no lo trabajamos así, estaremos inexorablemente. Negocio. Y sobre uno de los tópicos que más se llamó la atención fue, oiga, ¿qué está pasando con las famosas cadenas de llamadas? ¿Qué está pasando con eso? Porque a veces nos fiamos, entonces consideramos que en el celular está todo. Y si ocurre que como consecuencia del incidente el celular se me golpeó, se me dañó la pantalla, se mojó o se me olvidó traerlo, pues ya el resto de cosas se pierde. Entonces, el llamado para ustedes, por favor, es que tengamos claro, por supuesto, que hay que respetar todo el ordenamiento legal, el habeas data y todo ese poco de cosas, pero ¿qué hacemos o qué hacen ustedes como administradores si por alguna circunstancia extraña de la vida un chino menor, bueno, en Bogotá decimos chino, un niño menor pues en un apartamento se quedó encerrado y el chino comienza a berrear y a asomarse por la ventana y no tengo cómo contactarme con el papá o la mamá o el tío o con el adulto que viva con él? Pues estoy metido en un lío, simplemente por no tener unos contactos de emergencia, que es un elemento fácil de hacer y está dentro de la planeación preincidentes. Tengo que entender cómo funcionan los sistemas y servicios. No me voy a extender aquí mucho porque Javier ya hizo suficiente claridad sobre el asunto, pero la imagen que les tengo ahí es la típica pues que les quería mostrar o que les quería decir hace un momento sobre la autonomía para poderse mover. Yo a ese señor, si tuviese, o el equivalente que tengan ustedes en sus instalaciones, no le puedo decir, oye, evacúa, porque pues entonces, ¿cuál de ustedes me lleva el monitor o me los llevo yo, me empujo yo mismo? Finalmente no sé. Y en el otro extremo, entonces tenemos una incubadora, como decirle al niño, salte de la incubadora y salga corriendo. Eso no funciona. Hay otra serie de cosas que son tontas y Javier también lo decía. Miren, marcar en qué sitio está abierto y en qué sitio está cerrada una llave de paso de cualquier cosa parece una bobada y muchos dirán, pero ¿ponernos a gastar sticker en esos? Sí, por supuesto que sí. Porque si yo no tengo el control y no sé cómo funciona el asunto y no sé dónde está abierto y cerrado y volvemos al comienzo de mi intervención, lo único que no tienen es tiempo, tengo que facilitarle a las personas que hagan las cosas. Si hay que cerrar una llave, que se sepa dónde está la posición de cerrado, y si hay que abrirla, que sepa dónde está la posición de abierta, para que no se quede allá como pensando tanto tiempo acerca de las cosas. En fin, el tema de la planeación preincidentes es un tema interesante, pero es buscar asegurar estas cosas. Nosotros cada vez, como consecuencia de lo mismo que decía Javier, que tenemos que crecer de manera vertical, le generamos dificultades a la respuesta externa.
¿Cómo llegan los equipos de respuesta? Y hablemos específicamente de los bomberos aquí a un tipo de ubicación, un tipo de desarrollo arquitectónico como los que vemos allí, seguramente muy bonitos, seguramente muy bien jalados, muy bien pensados, pero desde la óptica del riesgo de operar en situaciones de emergencia muy complejo. Cada vez tenemos mayor concentración de conjuntos de grandes edificios y en la parte baja de los edificios que están colocando los parqueaderos, así de fácil. ¿Alguno ha pensado en algún momento cuánto pesa una máquina de bomberos típica? Pesa un poco más de 13,5 toneladas full de agua. Eso no lo aguanta ninguna losa que cubra un parqueadero, es decir, si meto la máquina, ya me voy con toda la máquina hacia abajo y además de que daño la máquina, me van a cobrar un poco de carros que están dañados allá debajo y finalmente no logré la acción. Ahora el tema es, ¿cómo llegar con esos recursos de los bomberos cuando no pueden accesar más allá del ingreso propio del conjunto? ¿Qué deberían hacer? ¿Qué distancia hay entre el punto en que es capaz de llegar la máquina y hasta donde logramos llegar nosotros? Pero peor aún, si se acuerdan lo que les decía Javier, decía el nivel 0 para medir los 23 o los 28 metros que correspondan, ya no puedo llegar allí, porque ya no puedo llegar a la base del edificio. Si llego con una escalera típica de bomberos como las que usamos en las grandes ciudades, primero pesa demasiado, segundo es demasiado larga y tercera si le aplico los gatos, donde aplique los gatos se va a romper, entonces ya no puedo llegar allá con ese tipo de máquinas. Esos son los tamaños, las máquinas de bomberos y todos los equipos de respuesta. Utilizamos las mismas vías que utilizan todos los demás y nos estrellamos igual que todos los demás y nos fallan y se apaga el motor y se pinchan las llantas y sucede de todo. Entonces, todo esto hay que tenerlo en cuenta en términos de la planeación preincidente para saber qué vamos. Y hay otra serie de cosas que por las condiciones mismas de nuestro país nos van obligando a pensar cómo hacemos para que la respuesta externa sea eficiente. Ese tipo de barreras, entonces ya no es tan fácil decirle a los bomberos, oiga, pase la manguera por ahí, ¿por dónde? ¿Por donde usted tiene colocada el alambrado ese que me va a romper la manguera o por dónde quiere usted que la pase? Y viene otro tema como estos, y a veces no los vemos. En una planta cualquiera industrial en la costa caribe nuestra, nos pidieron que hiciéramos una evaluación de su plan de emergencia y fuimos. Y el plan de emergencias, palabras más, palabras menos, decía lo siguiente: en caso de sonar la alarma de evacuación, todos nos dirigiremos al punto de encuentro A que se encuentra sobre la vía principal. Si esa vía se hallare imposibilitada de utilizar, entonces saldrán por la puerta que los conduce a un camino veredal que tenían en la parte de atrás de la planta. Y bueno, eso suena muy bonito y muy bien escrito. Y como nuestra función era evaluarlo, yo fui allá y volví a decirle al responsable del plan de emergencia de instalación, oiga hermano, perfecto todo, ahora dígame por favor dónde está la escopeta. ¿Cómo así que la escopeta? Gustavo ahora se volvió más loco. Le dije, hermano, mire, hice de todo lo posible porque los 3 perros que ustedes tienen allá con guayas, ¿sí?, me dejaran pasar y no quisieron dejar pasar. Pues habrá que matar los perros para pasar, porque los perros, exacerbados por el sonido de la alarma, más gente corriendo, no dejan pasar a nadie. Y yo no sé cuál será el primer voluntario que diga yo dejo que me muerda para que los demás pasen, eso no iba a dar. Ese tipo de cosas no dan. Pero en eso también tenemos que pensar. Lo que les estoy queriendo decir es que la seguridad como seguridad, y dependiendo de las instrucciones que tenga la gente de seguridad, también nos permitirá, nos facilitará responder o no responder. Los temas de comunicaciones, cada vez se hacen más complejos los temas de comunicaciones. Creemos que el celular no soluciona todos los temas, pero si ustedes revisan en sus conjuntos, especialmente hay unas zonas donde son oscuras en temas de telecomunicaciones, saber qué pasa allá, o qué nos puede pasar o qué no nos puede pasar. Y viene un tema que es la intervención humana, y es que mantenemos cerradas ciertas cosas o cerramos ciertas cosas, especialmente porque no tenemos claridad de para qué sirve, y entonces le echamos candado a ese tipo de sitios. Al fin de cuentas, tenemos que hacer una clara evaluación de los riesgos para saber a qué nos vamos a ver expuestos. Y creo que empatando con lo que decían las personas que hablaron aquí de seguros, de lo cual pues yo no soy pues soy un aprendiz en este momento quizá,
Cuando yo soy capaz de identificar mis riesgos, seguramente también podré facilitarle mucho el trabajo a las aseguradoras diciéndoles que tengo este riesgo adicional, tengo este riesgo, y ayúdeme por favor a solucionarlo y seguramente podré encontrar respuesta desde la aseguradora para algunas cosas. ¿Me ayudas por favor con las? Entonces, la gestión de riesgos podemos decir que debe cumplir como unos pasos que son los siguientes. Dale, por favor. Primero, entender qué es ese tema de riesgos y tomen la fórmula que ustedes quieran, eso finalmente no me va a cambiar en nada. Pero ante eso hay que hacer unas acciones de previsión. ¿Y qué es previsión? Prever es mirar hacia adelante qué nos puede suceder, de prevención y de preparación. Si se me da un siniestro, pues tener la capacidad de administrarlo y un plan de emergencias. Pero si se me da una crisis o un desastre, tener la capacidad de recuperación, rehabilitación y reconstrucción, que son temas, digamos, bastante diferentes a los que usualmente utilizamos. Y quiero hacerles claridad aquí y quiero que por favor miren la imagen y por eso en esos colores tan feos. El plan de emergencias llega hasta un punto. Si aquí se incendian los equipos, Dios quiera que no, porque entonces se nos daña el evento, la brigada de emergencia, ¿qué hace? Toma un par de extintores y están aquí, vienen y le avientan un poco de polvo químico así y apagaron el incendio. Hasta ahí terminó la función de emergencias. Lo que sucede es que desde emergencias no se ve el valor intrínseco que tienen esos equipos para lo que estamos haciendo. Porque una cosa es que lo apaguen y otra que podamos seguir con el evento. Son dos cosas totalmente diferentes. ¿Sí me hago entender? Solamente porque se prendieron allá unos aparatos. Y si lo miramos desde el seguro, pues bueno, esos cacharros valen, no sé, 20, 30 millones de pesos, y entonces le pago. Pero la función esencial para este momento no se puede cumplir porque nos quedamos sin los equipos. Y allí, entonces, es donde aparecen otros términos nuevos, como el de crisis, el de desastre, y allí lo que hay que plantearnos es en términos de recuperación, de rehabilitación y de reconstrucción. ¿Cuál sería el paso para recuperar lo que estamos haciendo aquí, que nos facilite en otro salón? ¿Cómo hacemos para rehabilitar toda la información y reconstruir todo lo que estamos haciendo? ¿Tenemos los backups suficientes sobre eso para que nos muevan de un salón al otro, que sería lo más fácil, y podamos continuar con el evento, o no están? ¿O todo quedó allá puesto y lo que se perdió en los aparatos se perdió? Porque seguramente pedirle a quienes hacen la logística de todo esto, a quienes les agradezco mucho porque está muy bien jalada, es decirles, oiga, traigan otro poco de cacharros de esto, los instalamos en otro salón y continuamos. Hasta ahí todo el asunto es muy fácil. ¿Qué hay allí que nos impida continuar con el trabajo? Podrá haber algunas cosas y si no hay, estamos bastante bien. Entonces, cada vez que nosotros tenemos un riesgo, pues hay que someterlo a evaluación y valoración. Pero ahora no hablamos de los riesgos, sino de los escenarios de afectación, que también tienen sus diferencias. Una cosa, y volvamos a la imagen, por favor, mentalmente a la imagen que nos presentaba Sotelo hace un rato. Una cosa es que un edificio de 30 pisos de alto, por decir alguna cosa, se me presente un incendio en el tercer piso, y es el mismo edificio. Y otra cosa es que ese edificio se me incendie en el piso número 30. El escenario en el tercer piso es totalmente diferente al escenario que se me pueda presentar en el piso 30. La razón es muy sencilla y volvamos a lo básico de lo que nos decía Javier esta mañana. Lo que más afecta en un incendio a las personas es el humo, y el humo tiende a ascender. Si el incendio se me da en el piso 30 y el edificio es de 30 pisos, pues tendremos un daño ambiental y se verá feo el edificio y la noticia para los medios de comunicación. Pero como exposición al grueso de la población de ese edificio no vamos a tener. Si es en el tercero y tengo 26 pisos hacia arriba llenos de gente, el escenario es diferente. Entonces allí tenemos que ir mirando, y esto en términos de ustedes como administradores también les debe servir para poder identificar en qué momentos podemos tener una mayor o una menor afectación como consecuencia de un riesgo a partir de crear escenarios y no simplemente identificar los riesgos. Y seguimos avanzando, entonces debemos tener un plan de emergencia, donde básicamente lo que contamos es con algo de preparación efectiva. Y finalmente, cuando llegamos a un daño o afectación grave como un desastre,
Lo único que nos queda a nosotros es un tema de imaginación y experiencia. Nadie se ha podido inventar, es decir, no hay ninguna universidad en este momento que dicte experienciología o imagenología, no sé cómo se le podrá decir el asunto. Eso surge de ustedes. Y surge de ustedes porque si el daño es muy grande, y no estoy diciendo que se les cayó el edificio completamente, sino otro tipo de cosas, de la experiencia que tengan ustedes, de la capacidad de imaginación como administradores de esos conjuntos o esas unidades o donde quiera que trabajen, les va a permitir salvar de una mejor manera cualquier situación que se pudiera llegar a dar. Ahora, los retos, por supuesto, es entender esto un poco más aterrizado. ¿Me ayudas con la primera imagen, por favor? Ocurre que todos tenemos que saber dónde estamos. Esto es tomado del Atlas de Riesgo de Colombia, ¿cierto? Donde nos dice dónde está el Valle del Cauca, cómo funciona. Y si se dan cuenta, desde el Atlas de Riesgo, no estoy hablando de otro, la presunción de los daños potenciales mayores que pueden afectar al valle están dados por terremoto, después otro poquito por inundación y luego un porcentaje menor por tsunami. Detrás de esto hay pues todo un tema de estudio, de ejercicios científicos y demás. La siguiente, por favor. La siguiente. Tenemos que saber dónde estamos ubicados para saber si en realidad estamos cerca del río o no cerca del río, y esto básicamente es la amenaza sísmica de Colombia, y sobre eso ya hay muchísimos estudios. Colombia es un país en el que hemos avanzado en verdad bastante con respecto al tema. Siguiente, por favor. Y luego tenemos que entender que no estamos aislados. Los riesgos que se nos presentan van asociados unos con otros. Un terremoto, pues es que los terremotos, salvo mejor opinión de ustedes, no han matado a nadie, ¿cierto? A un terremoto no mata a nadie. ¿Qué es lo que lo mata a uno? Lo que se le caiga encima, que son unas cosas totalmente diferentes. Entonces, si se me cayó encima el edificio es porque el edificio tenía algún problema o porque el terremoto superó el espectro de diseño a lo que yo esperaba. Cuando yo comienzo a mirar así, entonces digo, ¿el terremoto qué me puede producir? Me puede producir unos daños en los elementos no estructurales, en los elementos estructurales, unas averías en las tuberías que conducen agua potable, que llevan las aguas servidas, en los temas eléctricos, cantidad de cosas. Entonces no es mirar el terremoto per se como terremoto y que mire cómo se movía la cosa, sino cuántas afectaciones adicionales tienen. Y entender que si tenemos un terremoto, y hablando del, pues tal vez de los peores escenarios que pudiéramos hablar, no somos los únicos afectados. Habrá cientos, miles o quizás cientos de miles, ojalá nunca tengamos un escenario de esos, de afectados que necesitan tanta ayuda como nosotros. Y allí vuelve una máxima que se ha proclamado, vuelvo y les digo, inclusive desde Naciones Unidas. La primera línea de defensa ante cualquier evento adverso es usted. No espere que venga nadie. No espere en una ciudad grande que es una afectación del 10, 15 o 20%, le llegue inmediatamente la ayuda de nadie. Entonces, sobre todo esto, hay que tener planeamiento y organización mental en la planeación preincidentes para saber qué hacemos. Y hay muchas cosas por hacer. Alguien hablaba esta mañana, bueno, Sotelo era específicamente hablando de los niños. Yo que soy padre soltero, cabeza de hogar, cuando mi hija estaba en un colegio que queda en las afueras de la ciudad de Bogotá, y cuando uno está en este tema comienza a molestar, entonces convencí al colegio de que teníamos que tener un plan de emergencias que cubriera la mayor posibilidad de escenarios que nos fuera alcanzable. Comenzamos a hacer una serie de exigencias, y es que la monitora y el conductor no deberían tener el mismo operador de los teléfonos celulares. Ya con eso procurábamos una cosa. 2, un acuerdo entre los padres que si el evento mayor que se nos daba era durante la ruta en cualquier casa cercana, es decir, al niño que iba a llevar o al anterior último que entregué, allí se detenía el bus y se quedaba con los chinos esperando a que, y todos ya sabíamos el tema del recorrido de la ruta. Pero adicional que dentro de las instalaciones del colegio, nosotros tuviésemos elementos suficientes para garantizar que los chinos podían estar allá 48 horas tranquilos, producto de la experiencia de un paro de los señores taxistas que tuvimos en Bogotá, donde se nos quedó un poco de chinos encerrados en los colegios. ¿Y qué les pedíamos a los padres y en qué participamos con la Asociación de Padres de Familia? Mire, cuando vengan sus chinos aquí para empezar el próximo año lectivo,
envíenle el juguete que más le gusta. Aquellos que tienen medicinas, pues que les ha ordenado el médico, envíen una dosis con su respectiva fórmula. Tengamos aquí colchonetas, de manera tal que yo como padre no tenga que pensar, ¿y ahora cómo llego a la calle 200 y pico donde quedaba donde queda el colegio donde estudió mi hija, para ir a tratar de recuperarla, o dónde está por la ruta? Pero eso es comenzar a cruzar todos los riesgos y qué podemos hacer y hasta dónde podemos llegar, para no quedarnos mirando simplemente, oiga, el paro de los conductores y los taxistas son unos personas, necesitamos, ¿cuál es el tiempo de respuesta? Y aquí viene un tema del recurso mínimo vital, y es con respecto a las personas. Y también se los voy a plantear en términos de un ejemplo. Cuando yo manejaba el tema de emergencias en Bogotá, se produjo un incendio en un sitio de la zona industrial. El guarda de seguridad, porque es que a veces no lo contemplamos, hay veces que en algunas empresas y en algunos sitios, el gerente, presidente, secretario y guarda es el mismo, porque la empresa cierra el viernes a las 5 de la tarde y vuelve a trabajar el siguiente día hábil a las 8 de la mañana. ¿Quién queda a cargo de la empresa? El guarda de seguridad. El guarda ve que está saliendo humo por allá de una bodega, 1, 2, 3, tengo un incendio, llega la máquina de bomberos, herramienta de la máquina de bomberos, agua. ¿Qué no se le podía aplicar en ese sitio? Agua. Y nos ganamos un dolor de cabeza allí. Lo que les quiero decir a todos ustedes, señoras y señores, a este personal hay que entenderle la criticidad que tienen, porque a veces les pedimos más allá de lo que en realidad están en capacidad de hacer y de lo que contractualmente hacen. En Bogotá, no sé aquí, por ejemplo, los centros comerciales, por temas de la normatividad específica de Bogotá, han cambiado los contratos con las empresas de vigilancia. Entonces ya no les piden solamente vigilantes, sino vigilantes que cumplan con este perfil, que sepan de emergencias, que tengan un entrenamiento de tantas cosas para que hagan algunas cosas. Pero no en todos los sitios. Y yo me preguntaba en el conjunto donde vivo actualmente, ¿este guarda sí sabrá cómo operar la bomba contra incendios en caso de que no eche a andar? ¿Sabrá cómo operar el generador eléctrico? Que no sé. Y después le preguntaba muy amigablemente, oiga hermano, y si aquí la energía vuelve a fallar, ¿usted sabe cómo echar a andar la planta? Es que yo no tengo ni llaves de allá. Ah, bueno, entonces tenemos un problema serio. Y lo mismo nos sucede con la gente del aseo y con la gente de mantenimiento y etcétera, etcétera. Entonces sobre ellos hay que plantear. ¿Qué hacemos con estas personas? Y miren, mi pregunta aquí es esta: ¿cuánto tiempo esta persona es el único recurso de la administración frente a los residentes? Seguramente, porque ¿a quién identifica el residente cuando tiene algún problema? Al guarda como una extensión del administrador. Yo voy allá y le digo, lo insultan y bueno, le hacen una cantidad de cosas con los pobres tipos. ¿Qué capacitación ha recibido? ¿Y cuáles son los recursos en edad, capacitación, formación académica y disposición a ayudar que tiene este guarda? En términos generales, tenemos que evaluar siempre los tiempos no disponibles con todos estos costos. Luego, tenemos que disminuir la incertidumbre para saber frente a un evento cuánto puedo hacer yo y cuánto puedo resistir. Y volvemos al mismo tema que tenemos que tener claro, qué es lo que necesitan nuestros clientes y cómo somos capaces de atenderlos y de satisfacer sus necesidades. Luego de eso, pues desarrollamos estrategias muy similares a las que se hacen en los planes de emergencia y demás, por eso no me voy a detener aquí, pero sí tienen un antes, un durante y un después. Y en el momento del durante, entonces nosotros lo evaluamos con los acuerdos de nivel de servicio. Y el acuerdo de nivel de servicio es a qué me comprometí yo frente a mi cliente, a mantener el servicio todo el tiempo, a mantenerlo durante tanto tiempo y demás. Y aquí viene un tema, es que a la gente no hay que exigirle solamente el qué debe hacer, hay que facilitarle el cómo, porque es que usted tiene que hacer tal cosa. ¿Y cómo? Explíqueme cómo, por favor, y yo seguramente le puedo colaborar o le puedo decir que no lo hago. Entonces debemos, en este tema, en términos de estrategias, revisar y aprovechar lo existente. En toda parte hay suficiente conocimiento y lo podemos, en un lenguaje que sea adecuado. Si nosotros vamos a explicarle al guarda desde la teoría de la electricidad y los campos electromagnéticos cómo opera una planta eléctrica, pues el pobre tipo termina enredándose y prefiere no hacer nada. Indicarle el qué e indicarle el cómo. Y siempre pensemos en el peor escenario.
Nos acostumbramos a decir es que los bomberos llegan en 5 minutos, y si no llegan en 5 minutos, ¿qué hacemos? Que haya escasez de recursos, que no haya posibilidad de acceso, que la meteorología no nos ayude. Para cerrar, vamos a hablar de los minutos iniciales cuando se presenta un evento adverso cualquiera. ¿Me regalas el video, por favor? Should I keep filming? Si ustedes se dan cuenta, eso no sucede en Colombia, Suramérica, país del tercer mundo, ni mucho menos. Sucede en todas las partes. Y el mensaje aquí es muy claro. Si nosotros enfrentamos un incidente cualquiera de manera correcta desde el minuto 0, saldremos exitosos. ¿Sí vieron lo que le pasó a los bomberos? Llegaron, le aplicaron agua a un vehículo que no habían bloqueado y el vehículo se atravesó en una vía de alto tráfico. A los bomberos los veían los vehículos que venían circulando en sentido hacia ellos, con la cantidad de humo y de gases y cantidad de cosas, no los veían, se estaban exponiendo innecesariamente. Y sobre eso, pues ya existe toda una teoría en la que venimos trabajando. Hay que reducir las lesiones y las muertes de los respondedores, es decir, de ustedes, disminuir la afectación y un seguro y rápido despeje del sitio donde se nos presente el incidente que quiera que sea. Hay unas variables que son críticas, el tiempo es escaso, las condiciones meteorológicas puede que no sean las mejores, la hora, la angustia, y me voy a detener aquí un momento en la angustia. Cuando uno responde a incidentes en calle, yo llego y veo un incidente cualquiera, me bajo de la máquina de bombero y lo atiendo, una persona que jamás he visto en la vida y que seguramente jamás volveré a ver, allí termina el asunto. Cuando ustedes administran un incidente donde está en peligro la vida de las personas, el tema es totalmente contrario porque son sus vecinos, puede que sean sus amigos, puede que sea su familia. Entonces allí tenemos otro tipo de problemas y hay que mirarlo. Y unas variables que son muy críticas, los riesgos inherentes al escenario, los equipos, lo que decía Javier esta mañana, y digamos por eso no me voy a detener. Hay unas características que son estas: la falta de información frente a cualquier evento. El uno dice que fue un disparo, el otro dice que fue una explosión, el otro dice que fue un rayo, el otro dice que fue la mano divina de Dios, y puede que todos tengan la razón, pero la información es muy escasa. El exceso de órdenes, allí todo el mundo llega a dar órdenes, inclusive órdenes mal dadas, y el incremento de los riesgos. Para esto, desde la óptica y del tratamiento que se le ha venido dando, frente a la falta de información y a hay una herramienta que se llama disciplina de información, y en términos generales hay que partir de estas tres premisas. ¿Qué sucede? ¿Dónde? ¿Y qué se necesita? El resto sobra, señores y señores. Frente al exceso de órdenes hay un concepto que se llama disciplina de mando. ¿Qué sucede? Y es: entiendo el evento y debo actuar. ¿Dónde? Conozco el sitio, sé cómo llegar allá, sé cómo llegar de manera segura, por supuesto. ¿Y qué se necesita? Comprendo la prioridad de ese evento. No se trata, como la imagen que ustedes tienen allí a la derecha, de salir como antiguamente los ejércitos, una carga de caballería a luchar contra lo que fuera. Con respecto al incremento del riesgo, está el tema de puedo y sé actuar, y puedo y sé actuar con respecto a mis herramientas, mi gente. ¿Dónde se da el asunto? ¿Puedo llegar seguro? ¿Qué se necesita? ¿Tengo lo necesario y lo sé operar? Volviendo a los temas que decía Javier esta mañana.
Y a partir de allí, entonces nosotros ya podemos hablar de que hemos logrado un avance suficiente y podemos ya hablar de resiliencia. Bien, ¿qué pasó? Aquí me quedé quieto. Algo sucedió. Bueno, en resumen, señoras y señores, el tema es: cambiemos el chip. No miremos los riesgos como mirándonos al ombligo, miremos con la vista más amplia. No creamos que todas las cosas funcionan porque tienen que funcionar. Funcionan si las hemos hecho adecuadamente, les hemos hecho el seguimiento. Tal vez Sotelo se lo explicó de mejor manera. Y finalmente, tengamos nosotros la capacidad de mantener disciplina frente a cualquier evento adverso que se nos dé. ¿Qué sucede? ¿Dónde? ¿Y qué se necesita? El resto, créanme de verdad, el resto sobra. El resto puede ser muy bonito, muy romántico, pero sobra. Mil gracias a todos ustedes que estén.